encontrar sobre pruebas reunía tres principios fundamentales de la misma, que eran el principio de inmediación, porque la prueba se tiene que practicar en presencia del juez, lo que era el principio de concentración, habida cuenta que se realizaba en una sola diligencia, que era en la audiencia de juicio oral y público, y lo que es el principio de la contradicción, habida cuenta de que la prueba tenía que surgir un trámite de contradicción, el cual se ejercía por la contraparte con la realización del contrainterrogatorio. Anexo a eso, este principio de concentración, de contradicción, se surte con el solo hecho de permitirle a la contraparte poder contrainterrogar al testigo en la técnica de interrogatorio cruzado que próximamente vamos a ver cuando ya estemos en esa fase final de nuestro proceso, de nuestra cátedra. Sin embargo, hay varios aspectos que me parece que son de vital importancia que comencemos a analizar hoy. Ya habíamos concluido como aspecto o como conclusión más importante de la clase anterior que no podemos hablar de prueba antes de la audiencia de juicio oral. Y no podemos hablar de prueba porque antes de la audiencia de juicio oral tenemos básicamente tres, digamos, potenciales formas de convertirse en prueba, que serían los medios cognitivos, que se dividen en elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida. Eso era lo que habíamos señalado. Yo voy a compartir acá vamos a utilizar como si fuera una hoja de Word, vamos a utilizarla como si fuera una pizarra para ir tratando de organizar un poco mejor las ideas. Bien, súper lento esto. Bueno, entonces desde esta perspectiva tenemos unos medios. Vamos a colocar una letra más grande. Medios cognitivos que se dividen en elementos primero, elementos materiales probatorios, evidencias físicas e información legalmente obtenida. Estos medios cognitivos tienen vocación de ser pruebas y cuando lleguen a la etapa de juicio oral, a la audiencia de juicio oral, esos medios se convierten en medios de conocimiento. Ya habíamos anticipado que el objetivo de la prueba es llegar al conocimiento del juez, más allá de toda duda razonable, aspectos relacionados con la responsabilidad del procesado y la existencia de un hecho punible. Entonces, como tenemos que llevar al conocimiento del juez, los medios de conocimiento a través de los cuales se lleva esa información, los podemos dividir en prueba. Mire que ya estamos hablando de pruebas, estamos en juicio. Documental, prueba pericial, y prueba de testimonio. Los medios cognitivos, elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida, los cuales tienen la capacidad de convertirse en prueba, o la potencialidad más bien de convertirse en pruebas. Estos medios cognitivos que tenemos acá arriba resultan o son el resultado de lo que conocemos como actos de investigación.
Habíamos visto la semana pasada que esos actos de investigación, o que la que tiene, de las partes procesales, la que tiene la obligación del impulso procesal es la Fiscalía, por lo tanto la que tiene el deber jurídico de probar en principio sería la Fiscalía y por lo tanto la carga de la prueba estaría en cabeza de la Fiscalía. Y la Fiscalía ejerce esa actividad a través de ¿quién? A través de su policía judicial. Los actos investigativos son desarrollados por la Policía Judicial, señora. Disculpe, buenas tardes. Lo que pasa es que había entrado a la reunión, pero no servía el audio. Entonces me perdí cuando estaba hablando de los medios cognitivos. ¿Me puede hacer el favor de repetir? Pero solamente eso o de ahí para adelante. De ahí para adelante es todo lo que hemos hablado. Bien, vamos a retomar la idea nuevamente. Vamos a retomar la idea nuevamente. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda adicional de lo que hemos hablado para entonces retomarla? Bien. Entonces, retomemos. Existen unos actos de investigación. Esos actos de investigación son desarrollados por la Policía Judicial y la consecuencia de los actos investigativos es que a partir de estos actos se da como resultado unos medios cognitivos. Los medios cognitivos dentro de nuestro sistema los podemos dividir en tres: elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida. Estos medios cognitivos, en principio, no son pruebas. ¿Qué son? Son potenciales. ¿Y por qué potenciales pruebas? ¿Por qué son potenciales pruebas? Porque tienen la vocación de llegar a convertirse en pruebas si siguen todo el proceso, todo el procedimiento que se da dentro del proceso penal y finalmente se logran celebrar o se logran practicar más bien en audiencia de juicio oral. Si llegan hasta el juicio oral y se logran practicar en audiencia de juicio oral a través de cualquiera de los tres medios de conocimiento, prueba documental, prueba pericial o prueba testimonial, entonces se convertirían en medios de conocimiento porque están llegando al conocimiento del juez la información que inicialmente tienen dentro de ellas, ¿sí? Esa información está llegando al conocimiento del juez. No sé si ya esté claro lo que hemos dicho. Entonces, ustedes deben diferenciar perfectamente lo que serían los medios cognitivos, que son como estudiantes de pruebas, son pruebas pichonas, pruebas cachorritas, y que después se pueden convertir o tienen la potencialidad de convertirse más adelante en unas pruebas, pero que en el momento son únicamente esos medios cognitivos. ¿Vale? Bien. Entonces les decía que estos actos de investigación dan como resultado los medios cognitivos, pero ¿quién desarrolla esos actos de investigación? Como quiera que es la Policía Judicial la que debe desarrollar los actos investigativos por parte de la Fiscalía, tendríamos entonces que señalar que la Policía Judicial puede, a través de sus actividades de investigación, arrojar esos medios cognitivos, pero esas actividades pueden tener tres orígenes. Un primer origen, que es una actividad desarrollada de oficio por parte de la policía, y cuando se desarrolla de oficio, es decir, que nadie los ha mandado a hacer la actividad, sino que ellos la desarrollan de manera proactiva, esto se conoce como actos urgentes. Actos urgentes. La segunda manera como ellos pueden actuar ya no sería de oficio, es decir, de forma directa, sin que nadie los mande, sino que van a desarrollar unas segundas actividades a través de ¿qué? De una orden. Y esta orden puede provenir de dos fuentes. Puede provenir del fiscal de manera directa o puede provenir de un juez de control de garantía.
puede provenir de un juez de control de garantías. Básicamente, lo que estamos queriendo señalar es que los actos investigativos desarrollados por la Policía Judicial pueden ser desarrollados de manera directa por ellos, es decir, de oficio, a través de lo que se conoce como actos urgentes, que se dan inmediatamente después de que se tenga conocimiento de un hecho que tenga las características de ser constituido como delito, es decir, a partir de la noticia criminal. O pueden actuar a través de una orden y esa orden proviene o del fiscal de forma directa o a través de un juez de control de garantía a solicitud del fiscal. Cuando nosotros dábamos el semestre pasado, y recuerdan ustedes, las audiencias preliminares, ¿quién me recuerda cuál era la clasificación que dábamos de audiencias preliminares? ¿Quién me recuerda, por favor? ¿Cómo se clasificaban las audiencias preliminares? Dijimos que eran muchas, pero que las podíamos clasificar en 3 grupos. ¿Cuáles son? Audiencia preliminar de trámite, de control previo y de control posterior, ¿no? Perfecto. Esas audiencias preliminares de control previo son en las que el juez de... Ay, se me fue la señal. Son aquellas en las cuales el juez de control de garantías emite la orden. El juez de control de garantía emite la orden. Entonces, la orden emitida por el juez se da en aquellas audiencias de control previo. Por lo tanto, hay unos actos... Ay, se me está yendo la señal del... A ustedes se les está yendo también la señal del monitor, ¿no? A mí sí, profe. ¿Te espabila el monitor? No, profe. A mí me está pasando lo mismo. Ahora mismo se me puso el monitor en negro y se me vuelve la imagen. Se me va la imagen y se me viene la imagen. Bueno, esperemos que no se dañe esto por lo menos hasta que terminemos la clase. Entonces, habíamos dicho... Ah, no, pero así es muy difícil. No sé si es que está mal conectado, ¿será? Yo voy a conectarlo, porque no sé si es un problema del monitor o de qué. Yo voy a conectarlo directamente al televisor que tengo acá en la oficina para ver si de pronto puedo, si se me llega a ir la señal de acá, puedo seguir mirando allá y no suspendo la clase. Denme un minuto, por favor. Bueno, allá lo tengo. Cuando se me vaya acá, entonces la imagen la miro allá. Entonces, les decía, vamos a tratar de ponerle otro colorcito a esto para que se vaya distinguiendo y no parezca todo como un... Les decía que los actos de investigación desarrollados por la Policía Judicial podrían ser de oficio, que son los actos urgentes por orden del fiscal o por orden del juez de control de garantías. Cuando yo les diga que el fiscal solicita ante el juez de control de garantías la realización de un acto investigativo que obviamente va a arrojar unos medios cognitivos, esa solicitud hecha por el fiscal se desarrolla a través de las audiencias de control previo que tuvimos la oportunidad de ver el semestre pasado, perdón. Entonces, hay un punto acá que me parece importante que comencemos a trabajar y va a ser una investigación que les voy a dejar para la otra
por favor, investigar cuáles son los actos de investigación que requieren audiencia. Ya los conversé el semestre pasado, de hecho hasta los tienen en una de las diapositivas que yo les envié, pero quiero que los tengan claro para que de esa manera podamos desarrollar mejor esa idea. Ese va a ser, digamos, el tema que vamos a desarrollar dentro de 8 días. Actos de investigación que requieren control previo por parte del juez de control de garantías. Profe, ¿puede repetir, por favor? Pero entonces hay otros actos investigativos que, si bien es cierto, no requieren un control previo por parte del juez de control de garantías, sí requieren una orden previa por parte del fiscal. Y esa orden previa dada por parte del fiscal necesariamente conduce a que una vez culminada el acto investigativo y avanzándose los medios cognitivos, el fiscal igual tenga que ir ante un juez de control de garantía, pero ya no a una audiencia de control previo, sino a una audiencia de control posterior. Entonces, para que no se me enreden, funciona así. Se da una noticia criminal, inmediatamente la policía judicial activa unos actos investigativos que se conocen como actos urgentes, los cuales tienen como objetivo asegurar la prueba. La prueba en sentido genérico, ¿no? Asegurar elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida. Una vez se desarrolla por parte de la policía judicial esos actos urgentes, esa información es llevada al juez, al fiscal, en lo que se conoce como el informe de iniciación. Ese informe de iniciación es analizado por el fiscal y de ahí el fiscal organiza junto con su policía judicial una reunión de trabajo en la cual se establece unos actos nuevos investigativos que se tienen que desarrollar. Esa reunión de trabajo se conoce como programa metodológico y a partir de ahí la policía judicial desarrolla otros actos investigativos, pero por orden directa dada por el fiscal. Como hay unos actos investigativos que por su impacto en las garantías y derechos fundamentales, el fiscal no puede dar la orden de manera directa, tiene que acudir ante un juez de control de garantías y con fundamento en los elementos probatorios que surgieron de los actos urgentes, el fiscal le solicita al juez que expida la orden de realizar el determinado acto investigativo. Una vez el juez da la orden, se ejecuta la acción, se asegura los elementos probatorios y esos elementos probatorios posteriormente deben ser llevados nuevamente ante un juez de control de garantías en una audiencia de control previo en donde se va a analizar la legalidad del procedimiento ya realizado. ¿Se entiende la idea? Pues está muy compleja. O sea que en la posterior se ve la legalidad de lo que está diciendo. Ese silencio es de que se entendió o de que no se entendió ni papa. Parte que no se entendió. No entendí. Hola, ¿sí están ahí? Sí, profe. Seguro tiene conectado. Yo tampoco, profe. No escucho nada. Pero si no escucha, no escucha. No escucha. Porque no tiene conectado. No escucha. Parlantes. Ahora sí escucho. Profe, que de mi parte el silencio es negativo, no entendí. Bien. Vamos a tratarlo de... Bien, vamos a tratar de explicar de una manera más... A esquematizar, vamos a concentrarnos también en la información que nos está dando el código. ¿Vale? Vamos por partes. El artículo 205 del Código de Procedimiento Penal. ¿Quién tiene, por favor, o quién va a hacer el favor de leer? Actividad de policía judicial en la indagación e investigación. Ajá. Los servidores Sí. públicos que en ejercicio de sus
sus funciones de policía judicial reciban denuncias, querellas o informes de otra clase, de los cuales se infiera la posible comisión de un delito, realizarán todos los actos urgentes, tales como inspección en el lugar del hecho, inspección de cadáver, entrevista e interrogatorios. Además, identificarán, recogerán, embalarán técnicamente los elementos materiales probatorios y evidencia física y registrarán por escrito grabaciones magnetofónicas o fonópticas, las entrevistas e interrogatorios y se someterán a cadena de custodia. Cuando deba practicarse examen legal a la víctima, en lo posible, la acompañará al centro médico respectivo. Si se trata de un cadáver, este será trasladado a la respectiva dependencia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses o, en su defecto, a un centro médico oficial para que se realice la necropsia médico-legal. Sobre esos actos urgentes y sus resultados, la Policía Judicial deberá presentar dentro de las 36 horas siguientes un informe ejecutivo al fiscal competente para que asuma la dirección, coordinación y control de la investigación. En cualquier caso, las autoridades de Policía Judicial harán un reporte de iniciación de su actividad para que la Fiscalía General de la Nación asuma inmediatamente esa dirección, coordinación y control. Vamos a tratar de esquematizar lo dicho acá en el documento, en esto que estoy diciendo. ¿Está viendo el documento Word? ¿Sí? Sí, profe. Más o menos esto ocurre así. Esta etapa de indagación, estando en la etapa de indagación, o inclusive en la etapa de investigación, en aquellos casos, yo les decía el semestre pasado a ustedes, que la etapa de indagación puede durar el tiempo, hasta el tiempo de prescripción de la acción penal, o que en algunos casos concretos la norma ha señalado que debe tener un término no mayor a 3 años. Sin embargo, en algunos casos esa etapa de indagación dura apenas 36 horas. ¿En qué caso? Cuando hay un capturado en flagrancia. ¿Por qué? Porque ahora mismo alguien roba en la esquina a una persona, sale corriendo y es capturado por una patrulla de policía que pasaba por el lugar de los hechos. Básicamente, una vez se da la captura, se dan 36 horas para hacer el procedimiento de legalización de captura y esa audiencia se lleva a cabo. Inmediatamente realizada la audiencia, se adelanta otra que es la audiencia de imputación y en casos de que sea necesario una solicitud de medida de aseguramiento. Pero si ustedes analizan esa situación, entonces esta etapa de indagación prácticamente duraría el término de 36 horas, que máximo el término de 36 horas, que es el tiempo que se demora en llevar a la persona ante un juez de control de garantías para legalizar su proceso de captura. Sin embargo, en otros casos, vamos a suponer, ahora mismo encontramos una persona fallecida, amanece, son las 6 de la mañana, salimos a caminar, a hacer ejercicio y encontramos una persona fallecida en un parque cerca de la casa. Inmediatamente se da aviso a la policía llega al lugar, se realiza la policía. Inmediatamente, ojo, ya se recibió la noticia criminal. Alguien informó que hay un cadáver. Vamos a ir poniendo en amarillito cada una de las etapas que vamos pasando. Alguien informó la existencia de un cadáver en una vía pública. Inmediatamente la policía de vigilancia llega al lugar de los hechos, acordona la zona como primeros respondientes y llama a la policía judicial. Aparece en escena la policía judicial. ¿Qué realiza o qué actividad realiza la policía judicial al momento de llegar a la escena? Comienza a realizar lo que se conoce como actos urgentes. El artículo 205, que acaba de leer la compañera, nos habla de actos urgentes como inspección al lugar de los hechos, inspección a cadáveres, entrevistas e interrogatorios. Vamos a quedarnos con eso. ¿Qué sucede ahí? Llega la policía al lugar de los hechos, la policía de vigilancia, los policías de esto de verde que andan en moto, cercan el lugar con unas cintas amarillas, ahí hay un cadáver,
llaman a la policía judicial, llega la policía judicial, SIJIN, CTI, al lugar de los hechos. Inmediatamente comienzan actividades de búsqueda de elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida. Es decir, ya se activaron los ¿qué? Los actos urgentes por parte de la policía. En este caso, este acto urgente que están desarrollando ellos se llama la búsqueda en el lugar de los hechos, inspección al lugar de los hechos. Llegaron, comenzaron a buscar, parten, está el cadáver, establecen unos medios técnicos de búsqueda y comienzan a encontrar elementos que tienen relación directa con el cadáver, como por ejemplo, encuentran un cuchillo con sangre, como el cadáver fue asesinado con un arma contundente, un elemento punzante, perdón, arma contundente, no un elemento punzante. Entonces, la primera lógica de inferencia que ellos sacan es que el cuchillo pudo haber sido el arma homicida. Pudo, porque puede que no, puede que sea de la persona muerta que con esa se defendió, pero inicialmente partimos de la idea que si murió o está evidentemente degollado el cadáver, entonces ese cuchillo fue con el arma que se utilizó para que sea asesinado. Entonces ya encontramos un elemento. Encontramos otro elemento. Encontramos, ejemplo, un guante. Encontramos un guante. Encontramos una botella partida. Indica que ha podido existir de pronto una riña donde la persona se trata de defender con la botella. Van organizando y se van recopilando varios elementos materiales probatorios en ese momento. Se toman unas fotografías para determinar la ubicación del cadáver, las posibles rutas de escape de la persona que cometió el homicidio. Todos esos actos que está realizando la policía se conocen en ese momento como ¿qué? Como actos urgentes. ¿Y qué van arrojando? Van arrojando medios cognitivos. ¿Cuáles medios cognitivos? Pueden arrojar elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida. En un momento les defino qué significa cada uno de esos para que de pronto ya ustedes vayan teniendo más claridad. Toda esa información, de acuerdo a lo que nos dice el artículo 205, una vez la policía la logre recaudar, todo eso se va a registrar por escrito y en un término de 36 horas deberán presentar un informe ejecutivo. ¿Cómo se conoce ese informe ejecutivo? ¿Cómo se llama ese informe ejecutivo? Informe de iniciación. ¿A quién le tienen que presentar ese informe ejecutivo? Al fiscal. Entonces aquí entra en escena el fiscal. Profe, disculpe, ¿dijo 30 o 36 horas? 36 horas. Eso está en el artículo que acabamos de leer. En el artículo 205. Entonces, fíjate que el fiscal inmediatamente adquiere el conocimiento de lo que sucedió. El fiscal no tenía ni idea. El fiscal adquiere el conocimiento de lo sucedido. Se le comienzan a entregar varios elementos, como por ejemplo, se le entrega embalada y rotulada el arma con el que se realizó el homicidio. Se le entrega la botella que indica que pudo haber existido de pronto una riña y en esa botella pueden haber huellas dactilares. Pero esas huellas dactilares, esa botella es enviada al laboratorio para que se recuperen esas huellas dactilares. Igualmente se toman unas entrevistas a las personas que estaban por ahí cerca. Entonces resulta que ahí en ese parque duerme un habitante de la calle. Se acercan al habitante de la calle y le preguntan que si él logró observar algo. Él dice: hombre, sí, yo estaba aquí dormido a las 3 de la mañana cuando de pronto el perrito que me acompaña ladró. Yo me levanté y observé que habían dos personas que estaban como discutiendo. En eso escucho que se rompe una botella. No tenía buena visibilidad, pero sí logré ver cuando alguien saca algo del bolsillo y se lo logra herir en el cuello a la otra persona. Me di cuenta que estaba herido porque esta persona comenzó a gritar y comenzó a hacer gestos como de agonía. Y en ese momento veo cuando pasa corriendo al lado mío un joven de aproximadamente 22 años, más o menos 1,80 de estatura, de tez morena, cabello rapado. No pude apreciar bien su cara porque llevaba tapabocas. Entonces a esa persona, ¿qué se le hace? Se le toma una entrevista. Se le toma una entrevista y esa información es una información legalmente obtenida que se va recopilando, y toda esa información de las primeras pesquisas que logró adelantar la Policía Judicial a través de los actos urgentes le es entregada al fiscal.
Y ustedes me dirán, bueno, ¿y esa información para qué se la entregan al fiscal? Leamos por favor el artículo 207. Alguien, por favor, que me colabore con la lectura del 207. Sí, señora. Uh-huh. Bien. Profe, Entonces, sí. procede si no se entrega ese informe dentro de las 36 horas siguientes. No, lo que pasa es que fíjate que esa es una obligación del policía judicial, como quiera, que a partir de ese momento se están adelantando actos tendientes a establecer la posible ocurrencia de una conducta punible y un posible responsable. ¿Por qué se estableció un término de 36 horas? Porque ya te había señalado que hay casos en los cuales esa etapa de indagación dura no más de 36 horas. Es decir, si resulta que hay una persona capturada, necesariamente todos esos actos se realizan por la policía judicial y deben ser entregados dentro de ese término para que se pueda llevar por parte del fiscal ante un juez de control de garantía de legalización la captura. Realmente, en la práctica, si no hay un capturado, ese término puede ser mucho mayor. Pero lo ideal es que sea lo más pronto posible, atendiendo una teoría de la criminalística anglosajona. Los gringos tienen una teoría que el delito que no se logra esclarecer dentro de las primeras 72 horas nunca se va a poder esclarecer. Ellos tienen esa teoría, que la evidencia se pierde. Por eso es que incluso hay un programa, no sé si es en Discovery que lo dan, que se llama Las Primeras 72 Horas, que es un programa donde se muestra cómo ellos adelantan investigación de una manera muy diligente, porque ellos son conscientes de que el término en criminalística atiende a la reconstrucción de una escena del crimen y esas evidencias se pueden ir desvaneciendo. ¿Te imaginas que por lo menos haya un homicidio, una persona muerta en un área abierta y de pronto llueve, se logra perder evidencia? Es decir, hay que actuar lo más pronto posible para que tanto los componentes ambientales, incluso animales de carroña, pueden llegar animales a comer el cadáver y de una u otra manera van a infringir nuevas heridas al cuerpo que no tenía al momento de los hechos y va a ser mucho más difícil establecer quién pudo haber sido el autor o partícipe de la conducta. Es decir, todas esas situaciones deben ser previstas por la policía judicial y por eso lo más importante es adelantar lo más pronto posible esas actividades y llevarla inmediatamente al fiscal, quien es el que finalmente tiene el control y dominio de las actividades de investigación dentro del proceso. Entonces, técnicamente no es que pase algo, sí pasaría de pronto si es un capturado en flagrancia, porque si no le llevan el informe, el fiscal no puede presentar la legalización y la consecuencia es la libertad del capturado, y eso ya traería pues consecuencias jurídicas para
para los policías judiciales incluso punible, estarían cometiendo incluso un delito. Pero técnicamente el término se establece en ese término de 36 horas es por la posibilidad de que exista un capturado. Bien, entonces, ¿qué nos había dicho este artículo? El artículo 207 nos está diciendo que una vez recibido el informe de iniciación o ese informe ejecutivo de que habla el artículo 205, el fiscal inmediatamente convoca a su policía judicial a realizar una reunión de trabajo. ¿En qué consiste la reunión? Es como si yo les mandara a ustedes a hacer ahora mismo un trabajo investigativo en grupo. Lo más lógico es que ustedes se reúnan y comiencen a establecer qué tienen y qué otras cosas tienen que conseguir. Entonces, eso es lo que hace el fiscal con su policía judicial. Se reúne y comienza a verificar cuáles son los elementos probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida con la que cuenta hasta ese momento y qué más necesita para ir estableciendo una teoría del caso que sea coherente, por lo menos en principio, una tesis de lo ocurrido. En ese sentido, el fiscal se reúne con su policía judicial, que es un grupo interdisciplinario, los cuales pueden desarrollar diferentes actividades investigativas. Si el fiscal considera que hay que adelantar unos nuevos actos de investigación, él puede dar la orden directa, ya lo habíamos dicho acá arriba, que muchos de los actos investigativos pueden ser desarrollados de manera directa ¿por quién? Por la policía judicial, pero por una orden emitida por el fiscal, ya lo habíamos dicho. Entonces, estando en este momento procesal, la fiscalía, una vez desarrolla su programa metodológico, establece una actividad cronológicamente establecida. En un término de una semana, por ejemplo, se van a desarrollar las siguientes actividades. Un seguimiento de personas, se van a establecer actividades como infiltración a una organización, etcétera. Da diferentes órdenes de policía judicial que deben ser desarrolladas de manera directa por cada uno de los policías que tienen a su cargo el impulso de la investigación. Pero ojo, habrá algunas órdenes que él pueda emitir de manera directa, pero habrá otras que no. Y por eso les decía, miremos cuáles son los actos investigativos que requieren necesariamente una orden de un juez de control de garantías. Porque cuando el fiscal no puede expedir de manera directa la orden, sino que tiene que acudir ante un juez de control de garantías, necesariamente, vamos a ponerlo en mayúscula, un juez de control de garantías, necesariamente debe ser a través de lo que nosotros vimos el semestre pasado y son las audiencias preliminares de control previo. ¿Por qué se llaman de control previo? Porque se lleva ante un juez de control de garantía una determinada acto investigativo que no se ha realizado todavía, pero que es el juez el que da la orden a policía judicial para que se pueda desarrollar. Vamos a ir entrando en materia. Les mandé a investigar ese tema y ustedes van a desarrollar en qué consiste cada acto investigativo, pero vamos a tratar de ir entrando en materia para de pronto no quede ese vacío ahí. Básicamente, la ley ha establecido unos actos investigativos que se desarrollan de manera directa por orden de un juez. ¿Cuáles serían esos actos? Por ejemplo, una inspección corporal. ¿En qué consiste una inspección corporal? Es una búsqueda que se va realizando en el cuerpo del sospechoso para determinar si esa persona pudo haber sido autor o partícipe de la conducta punible. Vamos a establecer un ejemplo. No se encontró, como en el ejemplo inicial, a una persona asesinada, sino que se encontró a una mujer tirada, pues muy herida, y esta había sido víctima de una violación. Inmediatamente se da a conocer la situación a la autoridad competente, llega la policía judicial, brindan pues los primeros auxilios a esta mujer que se encuentra ahí pues golpeada y mal herida, llevada incluso a centro asistencial, y ahí comienzan a desarrollarse los primeros actos urgentes. Necesariamente ella debe en ese momento, si así lo desea, permitir que realicen unos actos de inspección en el cuerpo de ella. Supongamos que deba realizarse unos actos de inspección corporal en su zona genital, un frotis vaginal, para tratar de determinar si al interior del saco vaginal se encuentra fluido seminal, que claramente en este caso sería del victimario. Si ella llegare a no permitir realizar ese acto investigativo, como quiera, que es una prueba necesaria dentro de la investigación,
el fiscal no puede ordenarla de manera directa, sino que tendría el fiscal que ir ante un juez de control de garantías para que se ordene a la víctima permitirse realizar esa inspección. Entonces encontramos que hay otro acto de investigación, además de la inspección corporal, que se llama toma de muestra en víctimas de delitos sexuales. Si ella brindara o prestara su consentimiento, no tendríamos que ir ante un juez. ¿Por qué tendremos que ir ante un juez? Porque como no brindó en este caso su consentimiento, el juez es el que daría la orden de realizar esa inspección. Yo recuerdo, hace muchos años, yo estaba en turno en la Defensoría y llegó capturada una muchacha que fue a visitar a su pareja a la cárcel La Vega. El día de la visita de mujeres en la cárcel La Vega, ella estaba en la fila ya para ingresar a la cárcel y ellos tienen unos perros que detectan droga. Y el perro dio señal positiva de que ella tenía droga. Inmediatamente fue retirada de la fila, fue llevada a un lugar, se le realizó un proceso de cacheo. Cacheo es superficial, es en la ropa, para determinar si tenía algún tipo de sustancia psicoactiva en sus bolsillos, de pronto no sé cómo lo conocen ustedes, en el pantalón, en el cincho del pantalón que ella tenía, bueno, en la falda que ella tenía puesto, que deben entrar en falda, y no se encontró absolutamente nada. ¿Qué sucedió en ese momento? Sí. Escuché que deben entrar en falda. No te escucho, ¿qué? No sé si escuché mal. Usted dijo, ¿deben entrar en falda o yo escuché mal? ¿Qué? Que yo escuché que debían de entrar en falda. No sé si escuché mal. Ah, sí, el protocolo, no sé si lo habrán cambiado ahora ya después de pandemia, pero el protocolo normalmente para cuando una persona de sexo femenino va a entrar a la cárcel a visitar es que esta persona entre en falda. ¿Y por qué? Me imagino que para facilitar el proceso de cacheo que hacen inicialmente al momento de ingresar a la cárcel. ¿Y los hombres por qué no entran en falda? Bien, concentrémonos en lo que nos interesa. Profe, no tiene sentido, es que son cosas que no tienen sentido para... María José, claro que tiene sentido. Obviamente es más fácil quitar una falda que quitar un jean, o sea... Por eso, yo no estoy diciendo que eso no tenga sentido. Estoy diciendo que no tiene sentido que una mujer sí y un hombre no. No, otra vez para conectarse. Yo sé, no te preocupes, yo ahora que vaya a La Vega voy a ponerme una faldita, no te preocupes. Perdón, es que no he entendido la discusión que hay entre ustedes porque acá se me está escuchando muy bajito. ¿Qué es lo que dicen? No, profe, o sea, se me hizo un poco impactante el hecho de que la mujer sí o sí tenga que entrar en falda, y por eso digo, o sea, ¿y el hombre qué? Que entra normal en jean. Entonces, es algo que yo sé que usted no tiene la culpa, simplemente que me llamó la atención. Bueno, mira, yo realmente entendería, pues yo no lo veo pues como algo necesariamente machista. Yo lo entendería más bien como una forma o un procedimiento que permite realizar de forma mucho más sencilla el proceso de cacheo al interior. Lo que pasa es que, mira, tú, si me hubieses dejado seguir contando la historia, mira, es muy común que mujeres introduzcan en sus cavidades íntimas a la cárcel, introduzcan cosas. Yo he conocido casos que han introducido celulares en sus cavidades íntimas, droga, como en el caso que les estoy narrando ahora. Incluso el otro día conocí un caso de una mujer que estaba ingresando una navaja de esas, pero de esas que la hoja se mete dentro de la empuñadura de la navaja. No obviamente el cuchillo, sino el que se introduce dentro. Y ella, pues qué peligro que tal que se lo hubiese activado eso allá adentro. Estaba ingresando un cuchillo de eso. Introducen celulares de esos pequeñitos, de esos que le llaman flechitas. Introducen eso. Introducen droga. Es impresionante la cantidad de cosas que se han introducido a la cárcel
en la cavidad vaginal. Dinero, meten en preservativos dinero y lo introducen para llevárselo a los internos que están allá, como quiera que ellos tienen una restricción en cuanto al tema del manejo del dinero internamente. Entonces, seguramente es por eso, pues yo entendería que esa es la razón por la cual se estableció ese protocolo especial. Tal vez por un asunto cultural no se le pediría también a los hombres. Tal vez para la policía carcelaria, para la vigilancia carcelaria, sería más sencillo que los hombres usáramos falda y también nos obligaran a entrar en falda, pero como culturalmente no somos escoceses y no utilizamos falda, por eso tal vez no extienden ese protocolo a los hombres. Bien, vamos a tratar de seguir para no perder de vista lo que estamos, el punto central que nos interesa. En ese caso, el perro dio la señal de positivo. Ella fue apartada de la fila, le hicieron un cacheo, no le encontraron la droga y entonces le pidieron que voluntariamente la entregara, porque era evidente que lo tenía porque el perro estaba dando la señal de positivo. Ella dijo que ya no tenía ninguna droga. Entonces, ¿qué sucedió? A ella la capturan de manera preventiva y es llevada a la URI. Yo estaba de turno ese día y entonces el fiscal es informado inmediatamente y el fiscal, como no podía dar la orden directa que fuera llevada a ella a medicina legal a que le revisaran las cavidades íntimas para ver si ella estaba ocultando droga, solicitaron que un juez de control de garantías diera la orden y ahí inmediatamente tuvimos que hacer una audiencia ante un juez de control de garantías y el juez de control de garantías da la orden de realizar la inspección corporal por parte de funcionarios de medicina legal, los cuales inmediatamente al revisar, en este caso no encontraron nada. Entonces tuvo un caso donde no encontraron nada, como en este caso, y qué era lo que había sucedido, que ella el día anterior había estado consumiendo drogas, sustancias psicoactivas, y como estaba transpirando, el perro detectó la sustancia y por eso daba la señal de positivo. Eso fue lo que sucedió en el caso de ella. Y eso no lo pudo corroborar una toma de muestra de sangre que se le hizo a ella y que dio positivo de que efectivamente ella había estado ingiriendo sustancias psicoactivas. Para el caso particular de otra muchacha, también fue capturada en la misma forma. Ella sí se le encontró que en el interior de su vagina, en un preservativo, estaba llevando varios gramos de base de coca. Entonces, fíjate que en ese tipo de situaciones los procedimientos para adelantar la inspección corporal debe ser a través de una orden expedida por un juez de control de garantías. Profe, y en el primer ejemplo que puse de la violación, que pues la mujer no quiso de pronto o sea, que tomaran muestras y van al juez de control de garantía y él da la orden, o sea, si ella no quiere, ¿cómo el juez la va a obligar a que ella se deje revisar? O sea, si ella fue la víctima y pues ella no quiere, ¿no? A mí siempre me ha parecido eso absolutamente tormentoso, pero finalmente la persona tiene que acceder e incluso está legitimada en un momento dado el uso de la fuerza para poder adelantar el procedimiento. El otro día tuve un caso que me llamó poderosamente la atención y yo le preguntaba a mi compañero, no era mío el caso, era un compañero de la Defensoría Pública, en donde necesitaban tomar una muestra de sangre. Y el tipo decía, yo no me quiero dejar tomar la muestra de sangre, y el juez de control de garantía la ordenó. Entonces yo le decía, oye, pero ven acá, o sea, que el tipo lo van a coger entre cinco personas, van a tirarle el brazo para que cojan y le puedan tomar la muestra de sangre. Eso no tiene sentido. Entonces me decía, en esos casos está legitimado hasta el uso inclusive de la fuerza. Fíjate que el tema es complejo, tal vez por eso, porque es tan violatorio de derechos fundamentales, se requiere una orden del juez. Incluso, un momento dado, la persona pudiera ser procesada judicialmente por obstrucción a la justicia en caso de que, habiendo una orden judicial, impidiera realizar el procedimiento.
Por eso es que es tan importante el tema de la orden del juez, y el juez, en estos casos, la orden no es a la ligera. O sea, tiene que haber de pronto unos elementos probatorios que permitan inferir que efectivamente el resultado va a ser positivo. Es que mira que en el caso ese fue todavía más traumático, porque la señora no quería, la muchacha, pues no era una muchacha, era una mujer ya bastante adulta, bastante como adulta, como de, parece una mujer como de la mía, como de 40 años casi. Ella no quería que se le realizara el procedimiento, y finalmente se lo realizaron y no le encontraron nada. Y ella decía, yo no tengo nada, yo no tengo nada. Es más, era hasta un tema bastante complejo, porque ella decía, yo tengo ganas de ir al baño, yo tengo ganas de orinar, yo me estoy orinando, y ya habían pasado casi como 7 horas desde que la habían capturado, y apenas íbamos a hacer la audiencia y ella estaba que se reventaba porque tenía ganas de ir al baño, y la juez no habilitaba o no permitía que ella fuese al baño hasta que no se realizara la inspección, porque decía, o se tenía la teoría, que si se dejaba ir al baño, ella ahí iba de pronto a sacar la sustancia y la iba a arrojar por el sanitario. Entonces decía, bueno, pero usted que la acompañe a alguien. Entonces decía, pero ¿qué puede hacer una persona si ella entra ahí y en un momento dado se saca la sustancia y baja la palanca? ¿Qué podemos hacer ahí? O entonces que ponga la orina en otro lugar diferente, cosa que si cualquier cosa ella trata de sacar la sustancia, no puede arrojarla a ningún lado. Era una situación bastante compleja esa que tuvimos en esa. Raro. Profe, el audio está malo, no sé. Que yo también estoy escuchando raro a ustedes. ¿Ustedes me están escuchando mal? Parece como si se le hubiese cambiado la velocidad del audio, no sé. Pero va más rápido. Yo también estoy escuchando a ustedes bastante raro, no sé. Yo voy a tratar de salirme e ingresar. Pero si salgo, bueno, voy a tratar de salirme e ingresar nuevamente. Pero el problema era solo del profesor, o...
Sí, creo que el problema es solo A del mí profe. todos lo escucho normal, excepto al profesor. El problema era como de la conexión del profe. Sí, sí, se escucha normal. Hola, ¿me escuchas así mejor? No, profe, sí, es la voz. ¿Me escucha mejor? ¿Cuál? No, O sea, sí, escucha muy todo. Es reportado. Se escucha el audio acelerado y distorsionado por completo. Y recuerden, ¿cuál es la consecuencia de una prueba ilícita? ¿Cuál es la consecuencia de una prueba ilícita? La exclusión. La exclusión. Entonces, cuando se da una prueba ilícita, entonces una prueba ilícita, uno habla de prueba en términos genéricos, no, realmente estamos en este momento todavía hablando de medios cognitivos, elementos material probatorio, evidencia física o información legalmente obtenida. Pero cuando llegamos a ese punto, estaríamos frente a una situación en la cual, si mi contraparte me plantea una ilicitud de un medio de prueba que yo estoy aportando al proceso, el juez no lo decreta, sino que lo excluye. Entonces ya tenemos varias consecuencias jurídicas que se pueden dar aquí en el decreto de la prueba por parte del juez. El juez puede rechazar una prueba porque no fue descubierta en debida forma, puede excluir otras pruebas porque sea ilícita o ilegal, o puede inclusive plantearse cuando no se establece bien la carga argumentativa de pertinencia, conducencia de la prueba, se puede realizar un rechazo de la prueba. Esta mañana tuve una audiencia, pero en un proceso que no se lleva por el sistema ordinario, sino abreviado, en donde la juez, yo pedí un testigo conjunto con la fiscalía y el juez consideró que no se debía decretar la práctica de la prueba del testimonio de esa persona como testigo común, porque yo, al tener la posibilidad de contrainterrogar, podría obtener los objetivos solamente realizando mi trabajo de contradicción. ¿Y qué sucedió? Como me la rechazaron, yo tuve que presentar un recurso de apelación para que sea un juez de segunda instancia el que decida si yo puedo llevar a ese testigo común, que no es mío, sino de la fiscalía, y en el juicio oral interrogarlo también como si fuese testigo de la defensa. Pero entonces fíjense que en el decreto de la prueba se pueden perder elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida. Vamos a suponer que se pasó también por esa fase del decreto de la prueba, como si estuvieran pasando por embudos, un embudo sobre otro embudo sobre otro embudo. Ya pasamos el embudo del decreto de la prueba. ¿Qué viene? La práctica de la prueba. Ahí también se puede caer, parece mentira. En la práctica se puede caer una prueba. ¿Qué tal un testigo que se ha tachado de falso en plena audiencia de juicio oral? Se cae. ¿Qué tal un documento que no se sepa incorporar? El otro día, miren lo que me pasó, la cosa más rara del mundo, iniciando el sistema penal acusatorio, hace ya varios años, una fiscal que en ese momento no tenía mucha experiencia, tenía que solicitar la introducción de una prueba de unos documentos, unos elementos materiales, información legalmente obtenida que había recaudado su policía judicial, iba a incorporarla al proceso. Y resulta que llegó el momento de la incorporación de la prueba y como esto es un procedimiento tan técnico, no logró en ese momento incorporar la prueba y yo me opuse y se le cayeron todas las pruebas documentales. Después de que esto siguió todo este proceso que les estoy señalando acá, todo este proceso tan largo desde la noticia criminal que se fue comenzando a formar la prueba, después de todo este proceso tan largo, se cayó aquí en la práctica, porque no supieron introducirla. Por eso, mis queridos amigos, mi objetivo con esta asignatura de Procedimiento Penal 2 es que ustedes no se les queme
el pan en la boca del horno. Es decir, ustedes deben ser capaces de realizar un interrogatorio contrainterrogatorio, un interrogatorio válido con un contrainterrogatorio válido, practicando las objeciones y logrando introducir una prueba documental. El estudiante que logre cumplir ese objetivo aprueba la asignatura. El estudiante que no logre cumplir con ese objetivo no puede pasar la asignatura porque no va a cumplir con un objetivo básico dentro de lo que es la formación de la prueba, que es la práctica. Dime. Profe, ¿todas esas simulaciones se van a hacer de manera virtual o presencial? Todo depende de la universidad. Si de aquí a allá estamos de manera presencial, se hace de manera presencial, que no sé, porque finalmente como el semestre termina en marzo, no sé cómo esté la política. Por ahí acabo de ver un documento de la alcaldía que ahora para noviembre vienen nuevamente las restricciones de movilidad en Sincelejo porque se espera un nuevo pico de pandemia en el mes de noviembre. Así que, así como vamos, y con esta desobediencia civil, yo creo que van a terminar su carrera ustedes en virtualidad. No, mentira, no sé. Y no existiría la posibilidad. No existiría la posibilidad de nosotros organizarnos para que sea presencial. Yo creo que le estás haciendo la pregunta a la persona equivocada porque eso no depende de mí directamente, eso depende de la universidad. O sea, yo no sé hasta qué punto los estudiantes tengan la posibilidad de inferir en eso, porque finalmente yo creo que esa es una decisión que no la toman solamente ustedes, esa decisión depende también de personal administrativo, de cuerpo docente. Entonces, no lo que pasa es que hay en otra materia, que ahora mismo no recuerdo cuál es, el profesor dijo que iba a hacer todo lo posible para que todo lo que es las simulaciones de las audiencias se dieran de manera presencial en la universidad y va a hablar, a pedir permiso, no sé, entonces por eso. Mira, yo te voy a ser franco, y no es por ser negativo. Hace una semana tuvimos una reunión en la universidad, una reunión de profesores, solamente los profesores de tiempo completo. En la reunión íbamos a estar solamente 5 docentes. Y el doctor y el director del programa, el doctor Carlos Iván Payares. E íbamos a reunirnos en la biblioteca de la universidad. De hecho, nos reunimos, físicamente se dio la reunión, pero duramos más de 45 minutos para que nos aprobaran el ingreso a la universidad. Yo duré 45 minutos parqueado en mi carro fuera de la universidad para que viniera la orden de yo no sé dónde y me dejaran entrar a la universidad. Y soy docente de tiempo completo. Entonces, pues si ese profesor que dijo que iba a hacer eso, logra hacerlo, pues mi respeto y pues me quito el sombrero y que me diga cómo hizo. Pero yo no entiendo por qué en otras universidades ya se está dando la alternancia y nosotros no hemos podido, o sea, no entiendo. Tampoco, es que vuelvo y te digo, mira, estoy tomando un espacio en mi clase para hablar de un tema que yo sinceramente pues no te puedo dar respuesta porque es algo que no depende de mí. Por eso les dije, les respondí cuando me hicieron la pregunta, es decir, de aquí a allá hay la posibilidad de estar presencial, perfecto, lo hacemos presencial, yo no tengo ningún problema. Pero por el momento, y hasta que no haya un cambio del status quo, se hacen virtuales como el semestre pasado, que sus compañeros se reunieron de forma virtual, realizaron la actividad y me la enviaron y la vimos y la calificamos. Pero todo, como te digo, todo depende de cómo se desarrollen las cosas. Hasta ahora, la actividad no es presencial. Pero puede que estemos desgastando. ¿Qué sabes tú si de aquí a 1 o 2 meses ya la universidad aprueba? No, que todo presencial y listo. Pero por ahora no veo luz verde para eso. Bien, sigamos. Entonces, fíjense que en la práctica entonces se puede también perder la prueba. ¿Cuándo realmente la prueba cumpliría con su objetivo? ¿O cuándo realmente vienen a hacer la prueba? Cuando una vez practicada, llega al conocimiento del juez quien valora la prueba. Por eso es que la prueba en materia penal, o sea, los 3 medios de prueba que se practican en materia penal, prueba documental, prueba pericial y prueba documental, se conocen o se reciben el nombre de medios de conocimiento, porque es cuando llevan al conocimiento del juez una determinada información. El caso que les planteé ahora rato del señor que apareció muerto en el parque,
se le preguntó al habitante de la calle, el habitante de la calle le dijo algo al policía judicial. El policía judicial en ese momento la recoge a través de una entrevista. Y esa entrevista que viene siendo una información legalmente obtenida. Esa entrevista es llevada al fiscal y resulta que el fiscal dice, hombre, mira, a mí me parece interesante lo que dijo este señor, pero este señor debe saber más. Vamos a citarlo nuevamente, eso lo dijo en el programa metodológico. Citémoslo nuevamente, ya no hacer una entrevista, sino hacer declaración jurada. Lo citan nuevamente y le toman una declaración jurada y el fiscal va a realizar entonces esa información, la lleva y le sirve para ir, digamos, fortaleciendo su teoría del caso. Y vamos a suponer que hubo otro testigo que dijo, sí, yo vi que el muchacho moreno, cuando iba aquí cerca a mi casa, se quitó el tapaboca y logré ver que era un muchacho que normalmente hace aseo ahí en el parque. Entonces llama nuevamente al indigente y dice, mire señor, aquí tenemos una información que la persona posiblemente es una persona que frecuenta mucho el parque donde usted normalmente duerme. Entonces vamos a presentarle un álbum fotográfico para ver si usted reconoce a la persona que dice haber visto. Entonces comienza a mirar al fotográfico y dice, sí, claro, ya yo sé quién es, claro que sí, ese es fulanito, sí, ya me acuerdo, él tiene todas las características físicas del muchacho que yo vi, claro, esa es la persona. Entonces ya se va a otra prueba más, ya un álbum fotográfico, ya un reconocimiento de la persona luego es capturada y en un reconocimiento en fila es reconocido por la persona que dice haberlo visto. Entonces fíjense que ya se va fortaleciendo, todos esos actos se van fortaleciendo, pero ojo, toda esa información que se está teniendo hasta este momento debe ser ratificada por la persona en el juicio oral. Entonces, tanto el habitante de la calle como la otra persona que dice haber visto al señor tienen que venir al juicio oral y declarar. Y ellos declaran en el juicio oral. Y una vez declaran, ya ese conocimiento está llegando al juez. Antes de este momento, el juez no sabe nada, desconoce la prueba. Porque es que el juez no puede saber el contenido de la misma. Por eso es que nunca un juez que actúa dentro de un proceso como juez de control de garantías puede actuar dentro del mismo proceso como juez de conocimiento, porque ya su conocimiento está viciado. Ya él tuvo un contacto con la prueba. ¿Vieron ya por qué todo lo que hablamos el semestre pasado ya está comenzando a tener sentido? Pero acá valora la prueba el juez y con fundamento en la valoración de probatoria emite un sentido del fallo, culpable o inocente. Estas dos fases de práctica y valoración vienen acá en la audiencia de juicio oral. ¿Está claro? Mis queridos amigos. ¿Sí? Sí, profe. Vale. Bien, entonces, hay otra cosa que yo les quería señalar que me parece de pronto importante para que la desarrollemos en esta clase, que realmente no quiero que asimilen esta información y una vez vayan asimilando, vamos desarrollando otras informaciones adicionales. Hay una sentencia, mis queridos amigos, que es la sentencia radicado 51.882, con ponencia de la doctora Patricia Salazar Cuellar. En la plataforma de la materia de procedimiento penal 2, plataforma de Moodle, ahí está. En la materia está esa sentencia. Pueden buscarla ahí o pueden consultarla donde ustedes quieran. Preferiblemente búsquenla ahí, que ahí está ya la sentencia descargada. Entonces, yo quiero que esa sentencia la lean. Es una sentencia, parece que fue hace larga, pero realmente es corta. La gran parte de ella desarrolla lo que son los hechos en que se dio la sentencia. Pero me parece importante, a partir de la página 24, desarrolla todas las reglas procesales probatorias relevantes para la solución de un caso. Prácticamente, en esta sentencia magistral, que es una sentencia ítem de la doctora Patricia Salazar, se desarrolla en un 60% muchos de los temas que vamos a dar este semestre. Entonces, yo quiero que esa sentencia la lean
porque les va a dar muchas luces para clarificar muchos conceptos como son las cargas argumentativas inherentes a pertinencia, conducencia y utilidad que se da al momento de la solicitud de la prueba. Otros aspectos importantes que desarrolla esta sentencia es lo relacionado con el contenido de las declaraciones anteriores al juicio oral, que es un tema que vamos a comenzar a dar a partir de la próxima clase. Vamos a mirar el concepto de mejor evidencia, que es un concepto propio de la prueba documental que se va a dar, digamos, antes de la mitad de este semestre, porque tenemos que desarrollar todos los conceptos de lo que son los medios de conocimiento, prueba documental, prueba pericial y prueba testimonial. Vamos a tratar todo lo relacionado también con actos o pruebas que se pueden desarrollar con anterioridad al juicio oral, como son el caso de la prueba de referencia, importantísimo ese tema. Yo creo que ya alcanzamos a ver algo de ese tema el semestre pasado, pero ahora lo vamos a rematar mejor. Vamos a mirar también lo relacionado con la prueba anticipada, que es una situación muy excepcional que se presenta dentro del proceso. Vamos a reforzar un poco más lo que son las estipulaciones probatorias, porque recuerden que son acuerdos dados entre la Fiscalía y la Defensa donde se dan por probados hechos que de otra manera no se dieran, no se pueden o se tendrían que entrar a debatir al juicio oral. Sin embargo, las partes consideran que son hechos que no son objeto del debate central del proceso y como no son objeto del debate central se pueden dar con anterioridad. Entonces, todo eso lo vamos a ir mirando, mis queridos amigos, en el transcurso de las próximas clases. Pero para mí es importantísimo que ustedes lean esta sentencia de la doctora Patricia Salazar para que tengan una visión global acerca de muchos temas que vamos a desarrollar a partir de la próxima clase. Y es más, en esta sentencia, ella que explica casi que al pie de la letra la fase de introducción de una prueba documental, cómo se sientan las bases probatorias, etc. Por lo tanto, es básicamente una sentencia que ustedes, para poder desarrollar la actividad al final del semestre, tienen que tenerla a la mano. Y entre más fácil o mucho antes la conozcan, es mucho más fácil para ustedes. Bien, hay otro temita, ya para cerrar la clase, que quiero que tengan el concepto de lo que sería una entrevista, una declaración jurada, lo que sería también un interrogatorio a indiciado. Y vamos a mirar la diferencia entre esos conceptos, la diferencia entre los conceptos de entrevista, interrogatorio indiciado y declaración jurada, que básicamente son desarrollo de lo que son los información legalmente obtenida. Hay una manera muy sencilla para que ustedes aprendan ese concepto. Me la inventé el otro día que la miré y dije, esta es una manera fácil y sencilla de aprender este concepto. Vamos a aprender el concepto de entrevista. Vamos a aprender el concepto de declaración jurada. Y vamos a aprender el concepto de interrogatorio indiciado. Recuerden que tanto la entrevista, la declaración jurada como el interrogatorio indiciado son información legalmente obtenida, ¿no?, que se da dentro del proceso. Si nosotros miramos el concepto de entrevista, tenemos que decir que es un relato de hechos jurídicamente relevantes. ¿Sí? Es un relato de hechos jurídicamente relevantes. Primera parte del concepto. ¿Quién realiza ese relato? ¿A qué persona se le practica ese relato? ¿A la víctima o a un testigo? Un testigo, profe. Un testigo. ¿A la víctima o a un testigo? Ahí estoy anotándolo, ¿no? Ese debate se hace de forma libre.
Es decir, la persona puede brindarlo o no, está en libertad de hacerlo. Y si lo hace, pues obviamente no se le toma ningún tipo de juramento. Un relato de hechos jurídicamente relevantes que realiza la víctima o un testigo de forma libre. ¿Y sobre qué declara? Sobre hechos que le constan de manera directa. ¿Ante quién realiza esa declaración? Ante un policía judicial. Esa sería la definición de entrevista. Si nosotros nos vamos a la definición de declaración jurada, miren que va a tener muchos puntos muy similares. Vamos a tomar la definición, vamos a copiarla y vamos a ponerla acá y vamos a señalar enseguida las diferencias. La declaración jurada igualmente es un relato de hechos jurídicamente relevantes. Entonces, hasta aquí estamos igualitos que en la entrevista. Igualmente lo brinda la víctima o un testigo. Pero, aun siendo de forma libre, se hace bajo la gravedad del juramento. Aun siendo de forma libre, se hace bajo la gravedad del juramento. En donde la persona expresa hechos que le constan de manera directa, pero se hace ante la policía judicial y el fiscal. Miren que ya la cosa se va poniendo más compleja. Si nosotros miramos la definición de interrogatorio indiciado, vamos a tomar nuevamente lo que ya tenemos del anterior. Tenemos que el interrogatorio indiciado es un relato de hechos jurídicamente relevantes, ¿sí? Pero ya no nos va a realizar la víctima o el testigo, no. ¿Quién lo va a realizar? El indiciado. Como su nombre lo indica, ¿no? El indiciado. Es de forma libre, pero ojo, nunca bajo la gravedad del juramento. No se le puede tomar juramento. ¿Por qué no se le puede tomar juramento? Porque recuérdese que nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo, en contra de un cónyuge, compañero permanente o pariente hasta cuarto grado de consanguinidad, primero de afinidad, segundo de afinidad, primero civil. Desde ese punto de vista, claramente nunca se le va a poder tomar juramento a el indiciado al momento de rendir su interrogatorio. Si se le llegara a tomar, se estaría violando un principio constitucional, por lo tanto, esta prueba sería ilegal. Es sobre hechos que le constan a él de manera directa, ¿sí? Hechos que le constan a él de manera directa, pero se hace frente a un policía judicial y fiscal, pero con una obligación que tiene que ser en presencia de ¿quién? De su defensor. Porque recuerden que el artículo 8 dice que la única forma que la persona procesada puede renunciar a su derecho a guardar silencio es si se hace en presencia de su defensor. Entonces, fíjense que es una manera fácil de establecer la definición de los tres conceptos. O sea, todos tres son hechos jurídicamente relevantes. La entrevista la realiza la víctima o el testigo, igual que la declaración jurada. La entrevista es libre, la declaración jurada es libre, pero bajo la gravedad de juramento, como su nombre lo indica. Se expresan hechos que le constan de manera directa a la persona que está realizando la entrevista, la declaración o entrevista, igualmente el interrogatorio iniciado, pero ojo, que para el caso concreto de la declaración juramentada, tiene que ser en presencia del fiscal, porque el fiscal es el que le toma el juramento a la persona. El policía judicial no se lo puede tomar. Y en el interrogatorio indiciado es importante aclarar que se hace en presencia también de su defensor, porque estamos entrevistando al indiciado. Y a él nunca se le puede tomar juramento. Vamos a cerrar leyendo el artículo 206, por favor.
206 del Código de Procedimiento Penal. Entrevista. Cuando la Policía Judicial, en desarrollo de su actividad, considere fundadamente que una persona fue víctima o testigo presencial de un delito o que tiene alguna información útil para la indagación o investigación que adelanta, realizará entrevista con ella y, si fuere del caso, le dará la protección necesaria. La entrevista se efectuará observando las reglas técnicas pertinentes y se emplearán los medios idóneos para registrar los resultados del acto investigativo. Sin perjuicio de lo anterior, el investigador deberá al menos dejar constancia de sus observaciones en el cuaderno de notas en relación con el resultado de la entrevista. Perfecto. Hay un concepto que vamos a mirar también dentro de una semana, que es el tema de la cadena de custodia. Andrea, por favor, me recuerdes que vamos a hablar de la cadena de custodia, ¿ya? Que es importante tenerlo en cuenta, ya clarificando todos estos conceptos que hemos venido trabajando acá. Básicamente eso tiene relación con lo que es el aseguramiento de la prueba. Inmediatamente se obtiene la prueba, se da el aseguramiento de la misma. Y vamos a mirar también varias diapositivas relacionadas con los métodos de inspección al lugar de los hechos para ir desarrollando también los actos investigativos que se desarrollan de manera directa por parte de la Policía Judicial. Entonces, la próxima semana nos vamos a concentrar directamente en los actos investigativos. Por eso les pedí que leyeran los que se hacen con previa orden de un juez, los que pueden ser realizados con previa orden del fiscal, lo vamos a ver también, y los que se desarrollan como acto urgente. Ya vimos 3. Estos 3 se desarrollan. Este se desarrolla como objetivo de un acto urgente. Este también se puede desarrollar como parte de un acto urgente. Este generalmente es ordenado por el fiscal o solicitado directamente por la defensa. ¿Vale? ¿Preguntas, mis queridos amigos? Profe, ¿No hay? ¿Sí? ¿Me podría recomendar algún libro donde esté todo eso? Sí, ahí en la plataforma en Moodle yo monté como 4 o 5 libros en donde puedes encontrar toda esta información. Bueno, profe, gracias. Vale, hay uno muy bueno que está montado ahí en la plataforma que se llama Técnicas del Juicio Oral, que es un libro de capacitación que nos dio la USAID. Ya ahí yo lo monté el libro virtual de eso está montado ahí también en la plataforma. Vale, ¿alguna otra pregunta? No, bueno. Gracias. Bien. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchachos. Mando entonces un fuerte abrazo y agradezco su permanencia y puntualidad en la clase. Que estén muy bien. Feliz resto de... Igualmente, profe, gracias a usted. Gracias, profesor.